La articulación temporomandibular, como el nombre lo dice, articulación que en lo que se refiere a superficies óseas se da entre una porción del temporal y una parte del hueso mandibular, específicamente una fosa articular. No sé si le llamaron fosa articular, fosa glenoidea en anatomía. ¿Fueron a clase ese día o no? ¿Ya? Donde se localiza este cóndilo y permite su movilización, ¿ya? Y esto le da movilidad completa al hueso mandibular. Tiene la particularidad, esta articulación, otro asterisco a la lista de particularidades de la odontología, que esta es una articulación que tiene como singularidad que son dos, pero funcionan coordinadas. A diferencia de otras articulaciones que son bilaterales, como por ejemplo la rodilla, el codo, la muñeca, que hay articulación, pero yo puedo mover una sin necesidad de mover la otra. En este caso siempre se mueven las dos de manera coordinada. Y lo que ocurre en una articulación afecta a lo que ocurre en la articulación del otro lado. Y esto se hace especialmente importante cuando hablamos de patología articular, que es una cosa que ustedes van a ver más adelante. Ya. ¿Cuáles son los componentes básicos de la articulación temporomandibular? La fosa articular o fosa glenoidea, presente en la cara inferior del hueso temporal. El cóndilo de mandíbula y, como tercera superficie articular, un disco articular. ¿Ya? Esa también es una particularidad que tiene esta articulación. Se clasifican las articulaciones como simples compuestas. Cuando son simples son dos superficies, una contra la otra. Y cuando son compuestas son tres superficies. En este caso son tres. Hueso temporal, disco articular y cóndilo mandibular. ¿Qué otra cosa podemos ver acá asociado? RT significa tejidos retrodiscales y estos son los pterigoideos lateral o externo y pterigoideo medial o interno. No sé con qué nombre lo vieron en anatomía. Lateral y medial, ¿ya? Entonces, esto que veíamos recién es un corte sagital que pasa por el centro del cóndilo y nos permite observar estas superficies articulares. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con un corte coronal. Este es un corte coronal, un corte así, que pasa por el centro del cóndilo y nosotros vamos a identificar algunas cosas. El cóndilo tiene dos polos, un polo lateral y un polo medial. No es simétrico. Aquí está la cavidad articular, aquí está localizado el disco, y el disco se encuentra en un espacio cerrado. Ese espacio cerrado es la cavidad articular. Y esa cavidad articular está delimitada por una membrana sinovial. Y esa membrana sinovial se inserta en ambos huesos, de manera que se genera un espacio cerrado, que es el espacio donde está localizado el disco articular. Ese espacio está cerrado por todos lados. No solo está cerrado hacia medial y hacia lateral, sino que también está cerrado de manera antero-posterior, ¿ya? Antero-posterior. Entonces acá tenemos una vista combinada de distintas estructuras que participan en la función de esta articulación. Vemos el cóndilo. El cóndilo tiene una superficie articular. Esa superficie articular no es hueso, es un fibrocartílago articular. Luego tenemos el cóndilo, que es tejido conjuntivo fibroso. Y tenemos también un cartílago que recubre la superficie temporal. En la porción posterior
a la localización del disco articular se encuentran los tejidos retrodiscales. Los tejidos retrodiscales tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y de terminaciones nerviosas. Es esto que está acá. ¿Qué otra cosa podemos observar? Aquí se observa cortado el músculo temporal. ¿Ya? Aquí está el corte del temporal y vuelve a aparecer acá. ¿Ya? Temporal que se inserta a nivel del cuello del cóndilo. ¿Ya? Temporal definido como uno de los músculos pertenecientes al grupo de los músculos de la masticación. ¿De qué arco faríngeo estará derivado ese músculo? ¿De qué arco faríngeo derivarán estos músculos? Del primero. ¿Ya? Y aquí está en la zona anterior y anterior medial del cóndilo y del cuello del cóndilo la inserción de los pterigoideos lateral y medial. Entonces, esos son como los elementos básicos de la articulación. Ahora, vamos a clasificar esta articulación. Esta articulación es medio difícil recordarlo, pero es obligatorio recordarlo para nosotros. Respecto del tipo de tejido que se localiza en la porción que le da movilidad a la articulación, o sea, el tipo de tejido que hay al centro de la articulación, nosotros vamos a clasificar tres grupos: fibroso, cartilaginoso y sinovial. Fibroso significa que hay tejido conectivo fibroso entre los huesos. Ejemplo, las suturas del cráneo. ¿Ya? Ejemplo, el ligamento periodontal, tejido conjuntivo fibroso. ¿Tiene movilidad? Sí, tiene una movilidad reducida, una movilidad fisiológica. No es una articulación como, por ejemplo, uno puede pensar la articulación de la rodilla o la articulación temporomandibular, ¿ya? Pero hay una cierta movilidad entre las estructuras. El mejor ejemplo para que lo recuerden es la articulación entre el diente y el proceso alveolar, que tiene una limitada movilidad fisiológica. Luego tenemos la articulación de tipo cartilaginosa, que como el nombre lo dice, entre las superficies óseas presenta cartílago, que puede ser solo cartílago o puede ser fibrocartílago, en el caso de primario o secundario. Y luego la articulación sinovial, en la que el espacio articular está metido dentro de una cápsula. Ejemplo, cadera, rodilla, articulación temporomandibular. ¿Ya? Hay una sinovial, que es una cápsula, un compartimento cerrado, que delimita el espacio articular. Ahora, dentro del grupo de las sinoviales, vamos a tener distintos ejemplos. Y esto tiene que ver con el tipo de movimiento que tiene la articulación. Por ejemplo, la articulación entre columna y base de cráneo es una articulación sinovial en pivote, donde el movimiento que podemos ver es un movimiento de rotación, como una bisagra. En el caso de la articulación entre fémur y hueso de la cadera, vamos a tener lo que se llama una articulación esférica, también conocida como enartrosis, donde hay una esfera y el movimiento permite rotar en distintos sentidos. También otro ejemplo de sinovial en bisagra, que es el ejemplo de la articulación a nivel del codo. ¿Ya? Otra, acá, articulación en silla de montar, que en el caso de la articulación de los huesos a nivel de la muñeca. ¿Ya? Y
en el caso de la articulación temporomandibular, es una articulación del tipo artrodial. ¿Qué significa eso? Que hay posibilidad de deslizamiento entre las superficies. Todo esto dentro de una sinovial. La articulación temporomandibular es compleja desde el punto de vista de la clasificación porque es, primero, gínglimo. ¿Qué significa gínglimo? No está puesto acá. Gínglimo significa que hay posibilidad de rotación. Artrodial, porque hay posibilidad de traslación, o sea, en la misma articulación, en este caso el cóndilo mandibular, puede rotar y luego puede deslizarse. Aquí está el temporal, aquí está el cóndilo, y en un primer movimiento, ¿qué significa un primer movimiento? Una apertura leve. Más chico que lo que usted acaba de hacer. 1 centímetro, máximo 2 centímetros de separación. El cóndilo rota. ¿Qué significa que rota? ¿Qué hace esto? ¿Está así? Y se mueve así. Primera etapa de la apertura bucal. Rotación. Pero, cuando alguien abre más allá, como por ejemplo Margarita cuando bostezó por esta clase tan fome, el cóndilo se desplaza, se desliza hacia una porción más anterior. Por eso es gínglimo artrodial, porque rota y se traslada dentro del espacio que le da la cápsula sinovial. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahí tenemos dos elementos. Sí, artrodial significa que se desplaza. Entonces, ustedes hagan la prueba. Pónganse, ya los voy a introducir en el examen extraoral. Uno generalmente lo hace así y con el dedo cordial, dedo del centro, para que lo usen en buenas cosas y no en malas cosas. Se lo ponen acá y así ustedes examinan ATM. Y con la boca cerrada hacen máxima intercuspidación primero, o sea, muerden. Luego abren muy levemente, y van a notar que hay un movimiento. Eso es la rotación. Y si abren mucho la boca, deberían percibir que el cóndilo se desliza. Si hace clic, si hace crack, si salta, hay patología articular. Si el movimiento que ustedes detectan no es simétrico, también puede haber un grado de patología articular. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Rotación y traslación. Ahí tenemos los dos primeros elementos. Luego, es compuesta. ¿Por qué es compuesta? Yo les decía, y es porque tiene 3 superficies articulares. Cuando se dice que una articulación es simple, es porque tiene dos superficies articulares. En este caso tiene 3, que son el cóndilo mandibular, el disco articular y la superficie articular del hueso temporal. Por eso es compuesta. Y además, la articulación temporomandibular es bilateral. Porque cuando ustedes mueven una, necesariamente mueven la otra. O sea, el comportamiento funcional es siempre bilateral. Si yo tuviese una malformación o una inflamación o cualquier tipo de alteración muscular, ligamentaria, lo que sea, que altera el movimiento de esta articulación,
sí o sí, esa alteración de movimiento va a generar alguna consecuencia en el movimiento de la del otro lado. Lo ideal es que sea movimiento simétrico, pero a veces eso no ocurre. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación completa de la articulación temporomandibular. Gínglimo, porque rota, artrodial, porque se desliza, compuesta, porque tiene 3 superficies articulares, y bilateral, porque funciona coordinadamente entre el lado derecho y el lado izquierdo. Las 3 superficies articulares, esto es fundamental, no lo olviden. Cóndilo mandibular, disco articular y fosa articular o cavidad glenoidea del hueso temporal. O sea, son 2 óseas y una fibrosa. Fosa articular o cavidad glenoidea, no recuerdo, no sé cómo lo habrán visto ustedes en anatomía, cuando vieron el hueso temporal. Y esto es lo que yo les decía respecto del movimiento. Primera etapa de apertura. El cóndilo se mantiene en su posición y rota, y eso hace que la mandíbula se abra, o sea, se mueva un poco hacia abajo y se abre un poco la boca. Y uno puede observar un pequeño arco del movimiento que describen los incisivos inferiores. Generalmente se toma como referencia para analizar movimiento de la mandíbula el punto interincisivo entre los 2 centrales inferiores. Eso lo van a ver en otros momentos cuando vean dinámica del movimiento mandibular. Generalmente este es un punto de referencia. No es el único, yo podría tomar como referencia este, ¿ya? Pero este se suele tomar. Entonces acá tenemos un primer arco de movimiento. Pero cuando pasamos a la segunda etapa, el cóndilo que estaba aquí se desliza hacia adelante. Ahí queda la mandíbula. Ya, es que aquí hay un detalle. Se desliza hacia adelante. Entonces este primer arco cambia. Y aquí tenemos un segundo arco. Si yo analizo de lado el punto interincisivo, primero hace un movimiento así y después como que hace otro arco distinto. Cuando yo hablo de arco, estoy asumiendo que aquí hay un eje. Aquí tengo un eje, perdón, acá está el primer eje para ese arco, pero acá tengo otro eje para este otro arco. ¿Ya? Eso es por los distintos movimientos. Ahora, una cosa que siempre es importante que tengan claro. Los profesores, excepto yo, se equivocan. Los libros se equivocan. Y acá tenemos un error. El movimiento del cóndilo avanza hacia adelante en la eminencia articular. Esta es la fosa articular del temporal y esta es la eminencia articular del temporal. Y llega hasta ahí. Y ahí vuelve. Tiene una inclinación hacia abajo y hacia adelante. Eso es parte del movimiento normal. En este dibujo, fíjense bien, el cóndilo sobrepasó la eminencia. La eminencia está aquí. Esa es la eminencia. Y el cóndilo sobrepasó la eminencia. ¿Y eso no era luxación? ¿Eso pasa en fisiología normal? No. ¿Eso pasa en patología? Sí, puede pasar. Si uno tiene los ligamentos muy laxos, esto podría pasar hacia adelante. ¿Y qué pasa ahí? No vuelve. El paciente se queda con la boca abierta. Y eso es una luxación. Y para resolver una luxación tiene que intervenir el profesional, tiene que tomar la mandíbula, empujarla hacia abajo para que el cóndilo descienda y sobrepase esa eminencia. Nunca me ha tocado ver algo así clínicamente, pero sí existe. ¿Ya? Así que, ojo, los libros también se equivocan. ¿Ya? Entonces, recuerden la clasificación
Ínglimo porque rota, artroidal porque se desliza, compuesta porque son tres superficies articulares y bilateral porque se coordinan los dos lados. Y aquí están los dos movimientos. Rotación en apertura pequeña, máximo 2 centímetros de separación, y de ahí hacia adelante, traslación. Y esto ocurre al lado derecho y al lado izquierdo, en una situación de normalidad. Ya, acá están las superficies articulares. Esto es lo mismo que está puesto acá, pero mirando para el otro lado. Eminencia articular del temporal, fosa glenoidea o fosa articular del temporal, cóndilo mandibular, disco articular en verde. Acá, corte coronal, fosa glenoidea o fosa articular del temporal, cóndilo mandibular, disco articular. Esto es medial. ¿Cuál polo del cóndilo es más prominente, el medial o el lateral? El medial. Polo medial más prominente que el polo lateral. ¿Qué otra cosa vamos a agregar acá? La superficie que recubre los componentes óseos de la articulación, o sea, cóndilo y fosa glenoidea, están hechas de un fibrocartílago. Ya que estamos en histología, hay que hablar de histología también. Fibrocartílago. ¿Qué significa eso? Una mezcla entre cartílago y tejido conjuntivo fibroso. Acá y acá arriba. El disco, tejido conjuntivo fibroso. Y fíjense que acá añadimos otro elemento a la estructura de la articulación, y es que el disco no está flotando, no está libre en el espacio articular, sino que está tomado de tejido fibroso que lo conecta directamente a la cápsula sinovial. Entonces lo mantiene más o menos en posición. ¿Por qué es relevante que el disco se mantenga en posición? Porque en todos los movimientos de la articulación temporomandibular, tanto en la rotación como en la traslación, el disco debe acompañar el movimiento del cóndilo. Cuando el cóndilo rota, el disco está acá. Y cuando el cóndilo se traslada, el disco se traslada con el cóndilo. ¿Ya? Eso es parte de la fisiología normal de la articulación temporomandibular. Existen patologías en las cuales el disco no acompaña el movimiento del cóndilo. ¿Ya? Entonces te tocan acá y se siente como un chasquido, como un salto. ¿Ya? El disco empieza a moverse y vuelve. ¿Ya? Y el hueso pasa adelante. Esta es una visión inferior de la porción temporal de la articulación. Aquí está la eminencia articular, ahí está la fosa articular, fosa glenoidea o fosa mandibular también se le llama. Acá tenemos la histología, esto es hueso, pero esto que está acá es fibrocartílago. Y acá alcanza a aparecer el disco articular. El disco articular es tejido conjuntivo fibroso.
En la eminencia articular, acá, también tenemos hueso, fibrocartílago y un tejido más grueso, por decirlo así, en el caso del fibrocartílago. O sea, el fibrocartílago es más grueso acá, en esta parte de la eminencia articular, y es más delgado acá. Y allá también alcanza a aparecer el disco articular. Ahí está el cóndilo. Esta es una imagen de hueso, solo hueso. ¿Ese cóndilo de qué lado es? ¿De qué lado es ese cóndilo? Este cóndilo es del lado derecho. ¿Por qué? Porque el polo medial es más prominente. Esta fotografía es el cóndilo visto por delante. Esta fotografía es el mismo cóndilo visto por detrás. Y lo que se señala con la línea punteada es toda la superficie articular de ese cóndilo. Esto es hueso, pero la superficie articular in vivo no es ósea, sino que es fibrocartílago. ¿Ya? Y ahí está la histología. Hueso, cartílago calcificado y zona de fibrocartílago. O sea, es una transición. Y estos tejidos son tejidos mesenquimáticos que tienen el mismo origen, por lo tanto no es extraño que ustedes puedan encontrar una transición en la diferenciación de estos tejidos. Hueso, cartílago, tejido conjuntivo fibroso, tienen el mismo origen. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo una imagen similar a la que vimos anteriormente, pero ahora lo vemos desde abajo. La parte del cóndilo mandibular y aquí arriba se ve el disco articular. Acá una histología más bonita del cóndilo mandibular. Hueso, zona de cartílago calcificado, o sea, una transición. Luego, una zona de cartílago con la disposición en columnas de los condrocitos. ¿Qué significa eso? Que hay crecimiento, que hay renovación celular. Y acá la zona límite articular, que es una zona fibrocartilaginosa. Ahora, el disco articular es tejido conjuntivo fibroso. En su anatomía nosotros identificamos una porción posterior, una porción anterior y una porción intermedia que es más delgada. Desde el punto de vista histológico, lo particular que tiene este disco articular es que es un tejido conjuntivo fibroso. O sea, es una mezcla de fibroblastos y de colágeno. Los fibroblastos en este corte aparecen teñidos de ese color rojizo y las fibras colágenas aparecen teñidas de este color anaranjado. Si yo les digo que esto es un tejido conjuntivo fibroso y ustedes lo observan, ¿echan de menos algo? Piensen en el tejido, en toda la tremenda cantidad de veces que hemos visto un tejido conjuntivo. ¿Qué cosa debería haber acá y no se ve? Hay fibroblastos, hay colágeno. ¿Qué más? ¿Qué echan de menos aquí? Aquí, por ejemplo. Hemos visto tejido conjuntivo varias veces. Por ejemplo, pulpa es tejido conjuntivo. ¿Qué cosa uno ve en un corte de pulpa y aquí no lo ve? ¿A nadie se lo ocurre? Mirando solo la histología. Si yo les digo el abstracto, descríbame un tejido conjuntivo, ¿qué me van a decir?
Van a decir células, van a decir colágeno, ¿qué más van a decir? Fibra, ¿qué más? Es que eso la tinción me muestra cosas, entonces yo les digo qué cosas son de acuerdo al color. Pero hay cosas acá que yo veo en tejidos conjuntivos y que aquí no estoy viendo. Vasos sanguíneos, exactamente. El disco articular de la articulación temporomandibular es un tejido conjuntivo fibroso avascular. No tiene vasos sanguíneos. Y tampoco tiene inervación. Es solo tejido conjuntivo fibroso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se nutre esta articulación? Esta articulación se nutre yo les mencioné que esto es una cápsula sinovial que cierra el espacio. Para poder funcionar adecuadamente la cápsula sinovial, la articulación, en el espacio de la cápsula sinovial hay un fluido. ¿Cómo se llama ese fluido? El fluido que está dentro de la cápsula sinovial, ¿cómo se llamará? Fluido sinovial. Ese fluido sinovial proviene desde la zona retrodiscal, que es rica en vasos sanguíneos. Y como les dije, es rica en inervación. Entonces, desde esa zona vascular se extravasan contenidos desde el lumen de los vasos sanguíneos, o sea, hay un transudado que sale de los vasos sanguíneos, ocupa el espacio de la sinovial y permite lubricar el movimiento de la articulación y también permite nutrir los tejidos de la articulación. No solo la nutrición del disco, sino que también la nutrición de las superficies articulares de los huesos. ¿Y cómo ocurre esto? El mismo movimiento hace que haya una presión de tejido circulando y esa presión de fluido circulando, y ese fluido permite la nutrición celular. Por lo tanto, la zona del tejido, la zona retrodiscal de la articulación temporomandibular es fundamental y necesita protección. Porque si se lesiona esa zona, no se nutre la articulación. Y si no se nutre la articulación degenera. Para proteger los tejidos retrodiscales hay varios elementos. El primero es el que yo les decía de la gran cantidad de inervación. Si eventualmente yo realizo un movimiento anómalo con mi mandíbula y ese cóndilo se desplaza hacia atrás, presiona los tejidos retrodiscales y eso genera dolor. Y el otro elemento que protege los tejidos retrodiscales son los ligamentos. Los ligamentos que participan asociados a la articulación temporomandibular conducen el movimiento, limitan el movimiento. Esto que está acá también, ojo. Aquí está el disco, acá está la superficie del temporal, también nutrición en base al fluido sinovial que se encuentra dentro de la cápsula articular. Entonces tenemos primero, hablando de ligamentos, ligamento capsular. ¿Cuál es la función de este ligamento capsular? Cerrar el espacio de la articulación, cerrar esta sinovial. Ligamento capsular, que lo vamos a ver en un corte coronal,
una porción externa o lateral, una porción interna o medial. Acá tenemos el disco articular insertado al cuello del cóndilo con ligamento discal. Ahí tenemos otro ligamento discal, que une el disco al hueso y que también une el disco al ligamento capsular. Entonces llevamos dos ligamentos, discal y capsular. Acá está visto lateralmente el ligamento capsular, que cierra el espacio de la articulación. Discal. Ligamento discal, para que quede claro, está bien señalado aquí en amarillo. Ligamento discal en amarillo, que fija la posición del disco sobre la superficie articular del cóndilo. Entonces tenemos ligamento discal, ligamento capsular, que cierra el espacio articular. ¿De qué está hecho esto? Está hecho de tejido conjuntivo fibroso. Este corte histológico que estamos observando acá, mírenlo para acá, este corte que está aquí, está sacado más o menos de por acá, en la porción en la que ya se está terminando el tejido fibroso y ya se está acabando el disco articular, aquí más o menos. ¿Por qué? Fíjense, aquí adentro se alcanza a ver hueso, cóndilo. Luego, recubrimiento fibroso del hueso. Luego, disco articular. Esto es disco articular, que se funde acá con este tejido conjuntivo fibroso, que es el ligamento capsular. ¿Ya? Entonces aquí, tejido conjuntivo fibroso. Además, en este ligamento capsular vamos a observar también componentes celulares. ¿Qué tipo de componentes celulares vamos a encontrar? Básicamente, células del tipo fibroblastos y también células del tipo macrófagos. ¿Ya? Este es un corte de ligamento capsular donde se identifican ese tipo de células. Segundo o tercer ligamento, ligamento temporomandibular. El nombre dice que une el temporal con la mandíbula. Bien, el ligamento temporomandibular abraza la porción posterior del cóndilo y lo lleva hacia el hueso temporal en una dirección ascendente. Eso es la porción oblicua de este ligamento. Porque este ligamento también tiene una porción horizontal, que es esta que está dibujada aquí atrás. Y esta porción horizontal es interna, o sea, es más medial. Horizontal es medial, oblicuo es lateral o externo. Horizontal se une a la zona superior y externa del cóndilo. Y oblicuo a la zona posterior de este cóndilo. ¿Cuál es la función que tiene? Principalmente la porción oblicua de este ligamento es limitar o impedir el movimiento del cóndilo hacia atrás. Hagan la prueba. Hagan. Muevan su mandíbula hacia adelante. No los voy a mirar para no reírme. Hagan. Pueden hacerlo con la boca cerrada. Hacia adelante. Ya, ahora vuelvan al punto de inicio. Intenten mover ahora hacia atrás.
Es muy poco lo que uno puede hacer. La magnitud del movimiento hacia adelante es mucho mayor que la magnitud del movimiento hacia atrás. ¿Cuál es la estructura responsable de aquello? La porción oblicua del ligamento temporomandibular. Ahí tenemos un elemento de protección hacia los tejidos retrodiscales. Esto es como lo mismo que ya les había mencionado. Otra relevancia que tiene este ligamento temporomandibular es que limita la rotación. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están en la primera etapa de apertura, el cóndilo rota. Pero y al rotar, fíjense que yo lo dibujé acá. Al rotar, el cuello del cóndilo se mueve hacia allá. ¿Se lo imaginan, cierto? Primero está ahí y al rotar hace esto. Entonces imagínense esto que está acá. Rota y esto se mueve para acá. Entonces se estira el ligamento. Y el ligamento limita la rotación hasta cierto punto. No deja que rote más. ¿Se lo imaginan? Y por eso, en una segunda etapa de apertura, el cóndilo no le queda otra posibilidad más que desplazarse hacia adelante. Estas dos cosas son el ligamento temporomandibular, la porción horizontal interna o medial y la porción oblicua externa o lateral. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este ligamento? Limitar el movimiento de rotación. Eso no significa impedir la rotación, significa que le pone un término, le pone un límite. Y por eso después pasamos a traslación. Y limitar el movimiento posterior del cóndilo. Constanza pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen la mandíbula más hacia adelante? Ahí se pueden dar varias situaciones. Hay por ejemplo, anomalías del desarrollo y la mandíbula crece más de lo que debiese crecer. Ahí el problema no está en la articulación, el problema está en el grado de crecimiento que tiene el hueso. Distinto es personas que tienen un aspecto relativamente normal, pero son hiperlaxas. Probablemente en esta sala debe haber alguien con hiperlaxitud, esas personas que hacen así y el dedo toca acá, personas que no les cuesta abrir las piernas en 180 grados, ese tipo de personas tienen hiperlaxitud en todos sus ligamentos y también en la mandíbula. Entonces, claro, pueden hacer movimientos exagerados, pero tienen el riesgo de experimentar luxación. Ahora, hay otras patologías, malformaciones de la articulación, donde un lado crece más que el otro. Un lado es normal y el otro lado es muy grande, el cóndilo es muy grande y la mandíbula en su posición de reposo es asimétrica, el mentón se va para el lado. O bien un lado es normal y el otro lado es muy chico. Eso lo vamos a ver en patología oral. ¿Ya? Y también hay otros ligamentos que son los ligamentos accesorios, como el estilomandibular, que va desde la apófisis estiloides a la cara interna de la rama, y el esfenomandibular, que va desde el esfenoides, de las patas del esfenoides, hacia también la cara interna de la rama mandibular, que no tienen una función tan relevante desde el punto de vista de limitar el movimiento. ¿Y eso? ¿Dudas? Entonces, lo más importante de la clase, la clasificación de la articulación. No me refiero a que se la tengan que saber de memoria, sino que además de sabérsela, tienen que entender por qué cada una de esas cosas. Y lo otro, la histología de las superficies. No sé si se dieron cuenta que la histología no es algo extremadamente complejo, ¿ya?
Disco, tejido conjuntivo fibroso, avascular, superficies óseas, tejido fibrocartilaginoso. ¿Ya? Eso. ¿Algo más? Ya. Entonces, antes que se vaya, la próxima semana es receso y al regreso tenemos la solemne el día martes. Yo les voy a avisar por mensaje en qué sala vamos a hacer esa solemne, pero el horario es, ustedes ya lo saben, ya a las 4:10. Esta semana no tenemos lab. La solemne estaría teniendo un par de imágenes y esas imágenes me la mandaron hoy. Está casi aprobada. Y esas imágenes yo solicité que se puedan proyectar. Porque no es lo mismo tener una cuestión malamente impresa que la imagen proyectada, si es que eso termina ocurriendo. ¿Qué más? No tenemos la parcial número 2 se cerró con el control de ayer. ¿No la has subido? No la he subido aún. Acuérdense que las personas que no rindieron control por inasistencia, en los controles yo les pongo un 1 y después yo calculo la parcial promediando. Pero yo sé que hay muchas de estas personas que tienen inasistencias que han sido justificadas, pero como la doctora está con licencia, aún no me llegan esas justificaciones. ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Yo les voy a subir la parcial y las personas que justifican, después, cuando la doctora vuelva y me informe, borramos el 1, se recalcula la parcial y la modifico en el sistema. ¿Ya? Para las personas que tienen inasistencia. Profe, ¿cuántas imágenes serán las que están en la solemne? Aproximadamente. 2 o 3.